Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Semana de parón para Lucas Murcia después de su último partido en Champions, porque lamentablemente no se ha clasificado para la Copa del Rey y después hay ventanas FIBA, así que todos los jugadores que no se vayan con sus selecciones, que la verdad es que son pocos, van a tener unos días de descanso para, bueno, oxigenar tanto cuerpo como cabezas. Aquí en la pizarra no nos vamos de vacaciones y además tenemos mucha actualidad de la que hablar con Emilio Sánchez Bolea, compañero de La Verdad. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Olga? Pues sí, tenemos muchas cosas que comentar, ¿no? Una semana que parecía que iba a ser tranquila, pero con un partido y una salida de un jugador importante, pues sí, da que hablar. Vamos a empezar precisamente por eso. Jordan Davis ya no forma parte de la plantilla de Lucas Murcia, se ha pasado al Hamburgo, el equipo alemán además lo hacía oficial en los últimos días y tal y como tú comentaste además en La Verdad, la noticia positiva de este movimiento, también lo hablaba el director general Alejandro Gómez en rueda de prensa, es que tiene una contrapartida económica que tú la cifrabas en torno a los 40.000 euros. Entonces, el UCA Murcia, además de esos 40.000 euros, evidentemente se ahorra la ficha de Jordan Davis, que estaba muy bien este año. Quedaban 4 nóminas, a los jugadores les quedan 4 nóminas por cobrar y más o menos tú comentabas que sería en torno a los 80.000 euros. Así que entre lo que te dan y lo que le dejas de pagar, más o menos son 120.000 euros que percibe Lucas Murcia. Sí, bueno, el tema del ahorro, bueno, creo que es también importante porque una plantilla de 14 jugadores, pues bueno, son muchos, ¿no? También han terminado siendo 14 durante unos cuantos meses, obligados por las circunstancias, ¿no? De lesiones, sustitutos, cambios, pero 14 son demasiados, así que ahorrar por ahí siempre está bien. También es verdad que es un ahorro que hasta que ya veremos si termina por serlo, ¿no? Porque si el equipo decide fichar, pues el dinero que se tendrá que invertir en un nuevo jugador. ¿Llegará? ¿No llegará? Bueno, ya dijo Alejandro, un poco siguiendo la tónica que sigue siempre cuando se pregunta por esto, que no van a fichar por fichar, que solamente ficharán si es un jugador que viene a subir el nivel de la plantilla. Y esto no quiere decir que necesariamente vaya a ser un jugador ni del perfil de Jordan Davis, ni de siquiera obligatoriamente de su posición, sino de que, bueno, estamos hablando de un equipo que yo creo que salvo en la posición del 5 que, bueno, por jugadores creo que es la más sólida, si bien ha dado sus dudas esta temporada, casi que en todas las posiciones se puede hacer un refuerzo que vendría muy bien, así que ya veremos lo que da de sí este parón. Vamos a centrarnos primero en cómo queda la plantilla con la marcha de Jordan Davis y luego nos centramos en lo que pueda llegar o no. ¿Cómo crees que le puede afectar al equipo tanto a la hora de jugar como el grupo? Porque a mí me sorprendió un poquito, bueno, un poquito no, mucho lo claro que fue Alejandro Gómez el otro día en rueda de prensa. Habló de que era un problema en cierto modo enquistado desde principio de temporada, que era Jordan Davis el que no se había adaptado al rol que tenía que tener esta temporada y tú hacías además en el periódico una radiografía perfecta con la que poder entender un poquito cómo había sido todo el proceso durante este curso hasta que ahora ha decidido salir Jordan Davis, ha pedido salir. Bueno, yo creo que al equipo de manera inmediata la salida de Jordan Davis le va a sentar muy bien, porque bueno, es un jugador que venía siendo pues, mucho tiempo una distracción al grupo y por tanto un problema. Entonces ese jugador sale, es un problema que te ahorra porque es un jugador que está yendo todos los días a entrenar con mala cara, con quejas, con falta de entendimiento con unos jugadores y con otros. Entonces ese jugador sale y cuando va todo el mundo a una y hay uno que va a otra, pues ese otro ya no está. Al final todo el mundo va a lo mismo, que es lo que te interesa siempre como grupo de trabajo, ya sea un equipo deportivo o una empresa o lo que sea. De manera inmediata, digo, yo creo que lo va a sentar muy bien. Ahora, a la larga, que es un jugador que tenía una importancia grandísima y yo creo que el problema que tenía Jordan Davis es que todo el mundo veía esa importancia que tenía, menos él, que quería tener una importancia o mayor o diferente, mejor dicho. Porque con este vacío de poder que dejaban las salidas de Taylor y Webb, reconocidos claramente por todos como los líderes del equipo,
pues bueno, quizá Jordan Davis, bueno, y sin quizá, sentía que era su momento bueno, de dar un salto, digamos, en la jerarquía del equipo, en dar un salto en su carrera, de convertirse en un jugador no solamente un especialista defensivo y de dar energía y de correr y de etcétera, sino también de ser un jugador de meter puntos. El problema es que no lo es todavía en su carrera y veremos si puede llegar a serlo. Así que ahí, pues bueno, un jugador que lleva ya 2 años en el equipo es el que no ha encontrado la adaptación al equipo que tenía con el mismo entrenador y con muchos compañeros que ya conocía. El problema, creo, bueno, por lo que he podido saber y por lo que venía analizando, que está más en cómo ha asumido él su papel que en otra cosa, lamentablemente. Titulabas tú Prisas por ser Sí, una estrella y sí. la verdad es que Sito, podemos decir, porque bueno, lo ha verbalizado el propio entrenador muchas veces en estos últimos años, era uno de sus jugadores Ujú. fetiche, uno de sus niños, Sí, sí. y la verdad es que lo ha intentado todo, incluso, en mi opinión, jugando más minutos de lo que, por lo que te estaba ofreciendo, se merecía. Bueno, es que si te acuerdas, es descartado en el partido de Champions contra Bilbao, en el que el equipo hace un baloncesto buenísimo, de los mejores partidos de la temporada, sin él. Venía también de ser descartado contra Tenerife. El partido anterior de Champions del top 16, el partido de Carsillaca, en el que se vence, que él no juega en la segunda parte, que se enfada y no quiere ponerse en la foto del equipo en el vestuario. Y luego, después de todo eso, después de su último descarte contra Bilbao, el partido contra el Betis O sea, sale a pasa por titular. alto, pero es importante. Es decir, es que le puede más, como Sí, tú pusiste en el periódico, el estar enfadado que el alegrarse porque ha superado la eliminatoria contra el Pinar Carsillaca. sí, desde luego, es algo que no se entiende porque, bueno, los jugadores todos tienen su ego, incluso en segunda autonómica, da igual el nivel en el que juegues, pero al final, hasta terminar el partido, está ya en el vestuario, tu equipo sigue vivo en la competición, avanza hacia el top 16, se dice que se va a hacer una foto de equipo, coño, pues aunque sea con mala cara, ponte, tío, porque al final no te pones y es que todo el mundo se da cuenta y ya a veces, digamos, oficial el problema. Y ese día en Turquía es cuando yo creo que ya Jordan Davis ha alcanzado un punto de no retorno en su situación, porque le estaba costando volver a encontrar su espacio después de la lesión, antes de la lesión que tiene. Parecía que ya le cogía un poco el pulso a la temporada, a lo que quería el equipo de él, a cómo podía aportar, pero bueno, no vuelve bien de la lesión, mentalmente me refiero, a nivel de encaje. Y ese día en Turquía, bueno, con una discusión que tiene con Sito Alonso en pleno partido, el equipo entero se alegra después de ganar uno de los que va a ser, yo creo, una de las victorias más recordadas de esta temporada, si no la que más. En una cancha dificilísima, que tiene también su historia íntima, ¿no? Con el club, con la entidad, y al final una foto de equipo de celebración y no te pones, pues quiero decir, un problema que a lo mejor el club podía más o menos disimular para la opinión pública, él hace que esté ahí por los aires y que todo el mundo se dé cuenta, y todo el mundo ya se fija a partir de entonces. Y bueno, ha sido un run run arrastrado hasta que ya pues era evidente que su sitio no era este. Y es que hay muchas personas, muchos aficionados que nos transmitían decir, pues que solamente son 40.000 euros lo que vas a percibir cuando era un jugador muy importante. Pero a estas alturas de temporada, 40.000 euros por un jugador que además no está haciendo, no está firmando una buena campaña, es mucho dinero. Bueno, son también de todas formas son las cantidades que, bueno, se la compara a lo mejor con el fútbol, pues parece calderilla, pero o sea, son las cantidades que se manejan a estas alturas de la temporada y en equipos de este tamaño. La Arenakis, por ejemplo, el día que se fue, dejó 90.000 y fue, pero bueno, una salida a un equipo de Euroliga y con la temporada ya terminada. Esto es cuando te quedan, estamos a mitad de febrero, cuando te quedan 3 meses largos de temporada, pues 40.000 euros yo creo que está bastante bien por un jugador que además venía hasta esta temporada en una clara evolución y proyección, no solamente en el equipo, sino como jugador importante del baloncesto europeo, más considerando pues ese pasaporte comunitario que tiene. Y a nivel táctico, a nivel de plantilla, has dicho tú que, bueno, ahora el equipo puede jugar mejor porque igual se sienten algunos jugadores más cómodos sin Jordan Davis, entre ellos Travis Trice, pero decías, a la larga, vamos a ver, no sé si te refieres a, bueno, pues por las minutadas que van a tener que jugar otros,
en función de si llega o no llega fichaje para cubrir esos minutos de Jordan Davis. Bueno, lo decía por eso y porque a mí es que Jordan Davis sobre el papel me parece un jugadorazo de baloncesto con unas condiciones atléticas bueno, no sé cuántos escoltas de la Euroliga pueden presumir de tenerlas, pero muy, muy pocos. El problema de Jordan Davis como jugador de baloncesto y lo que le evita dar ese salto hacia, bueno, lo que él pretende es pues que tiene una toma de decisiones horrible y que tiene una lectura táctica del juego que deja muchísimo que desear. Eso yo creo que lo que le frena incluso muchísimo más que el tiro, porque al final el tiro también es una cuestión de confianza, venía mejorando su tiro las últimas temporadas y, y este año se ha parado. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando la cabeza no te va, pues el aro lo ves cada vez más pequeño. Y un jugador que es todo velocidad, al final en un ataque estático se convierte en todo lo contrario, porque para la circulación del balón, hace tiros forzados, detiene un poco los sistemas, hace dudar a los compañeros, no sabe los compañeros qué es lo que quiere él cuando tiene el balón en la mano. Y entonces ese Jordan Davis de inmediato pues te alivia. Ahora bien, un Jordan Davis como el que conocíamos, pues me parece un jugador tremendo y por eso no a la larga y un perfil tan difícil, tan difícil, tan difícil de encontrar con esa capacidad atlética y para un equipo como UCAM Murcia, pues creo que se va a echar de menos porque, bueno, las defensas que hacía a los jugadores, a las estrellas rivales, bueno, me parece que era de sobresaliente. Y ojo, algo muy importante, sobre todo pensando en el marco ACB, que era su pasaporte de Azerbaiyán, que no contaba como jugador extracomunitario. Sí, por eso digo que yo creo que lo que a él le frena de estar jugando, por ejemplo, en condiciones físicas son de Euroliga, de no estar jugando a ese nivel es, pues bueno, que tiene que primero que llevar una trayectoria que la vale, creo que sea el que se estaba consiguiendo, ahora lo rompe un poco con esta salida, le falta esa trayectoria que la vale y también, pues bueno, mejorar un poco la lectura táctica y tener un tiro exterior más consistente. Ahora bien, estos segundos no va a venir sin lo primero, porque con una lectura táctica que no te ofrece ventajas, que te hace cometer un error tras otro, la confianza disminuye y por tanto los tiros no van a entrar, porque no es una cuestión tanto de mecánica, sino que también, pero sobre todo de confianza. Y Emilio, la gente que está escuchando esta tertulia pensará, bueno, muy bien, ya se ha ido. ¿Y ahora qué? ¿Se va a fichar, no se va a fichar o qué pasa? Ahora el UCAM Murcia tiene 13 fichas. ¿Tú qué harías? Bueno, el club ya sabemos lo que va a hacer, que es lo que está mirando el mercado. Lo ha dicho Alejandro Gómez. Ahora viene esta semana y media de parón entre la Copa del Rey y las ventanas FIBA. Hasta el día 5 de marzo el equipo no juega su siguiente partido, que por cierto será en Badalona. Y si encuentra una buena operación, la hará. ¿Tú qué harías? Porque yo tengo mis dudas. No sé si apostaría por Andronicasvili y Urban Glasgow, pero también es cierto que se me haría raro pasar de cero confianza a darles minutos, que no digo que no lo merezcan. Para mí, sobre todo, en Champions, creo que sí te pueden ayudar. En el último partido, Gladbach fue descarte, Andronicasvili salió esos segundos de, bueno, salgo yo para que el importante se ahorre de faltas. Yo creo que algún minuto sí te pueden dar. Sí. Pero sí es cierto que se hace raro por los esquemas de plantilla y por los roles pasar de absolutamente cero confianza a cierto. Bueno, yo entiendo que siempre hay muchas ganas de ver jugar a los jóvenes y yo también las tengo. Pero este tipo de jugadores yo creo que donde van a encontrar minutos asegurados son, por ejemplo, en equipos que pelean básicamente por mantener la permanencia desde el primer día que empieza la temporada, porque no le queda otra que tirar de estos jugadores, o en equipos que pueden permitirse que saben que van a tener pues un puñado de partidos al año que los vas a ganar por 20 o por 25 puntos y por tanto vas a tener muchos minutos de la basura por los que dan repartir minutos a los jóvenes. En Pero equipos es fácil, ojo, poner a jugar a los jóvenes cuando te están jugando ser o no ser, o incluso la viabilidad del proyecto de cara al Claro, a eso voy. Si quieres aspirar a jugar un playoff que está muy difícil en la ACB o como mínimo quedarte en posiciones que te permitan el año que viene seguir jugando en Europa, no tienes partidos gratis y tampoco, y ni siquiera partidos que quizás llegues a los últimos 2 minutos con el marcador a tu favor y que el partido está en el bolsillo, que te permitan tampoco hacer pequeños experimentos, ¿no? Como sacar a un jugador que no ha jugado en todo el partido y jugar en ese momento porque cada punto importa y no son muchos
por decir que son poquísimos, lo saberás que en esta segunda vuelta son favorables para el equipo de Sito Alonso. Y luego en Europa, pues ahora mismo que te estás jugando meterte en cuartos de final de la Champions League, que bueno, que supongo que es el gran objetivo europeo de la temporada. Y te encuentras un partido pues que estos 3 partidos primeros, ahora a lo mejor, dependiendo también de los marcadores, pues habrá opciones o no para estos tipos de jugadores, pero un marcador que no sabes si en el partido que tengas que jugar en Turquía, pues vas a tener que mirar con lupa cada punto, cada jugada. Así que es complicado. Yo no me entregaría totalmente a Klapsa y Andronikashvili porque bien, tampoco han jugado entre la temporada. Sí que me quedaría un poco lo que me ofrezca el mercado. Si el mercado me presenta a lo mejor un jugador extracomunitario que es un pepino, que tú sabes que te va a dar un rendimiento inmediato, pues no me quedaría otra y sintiéndolo mucho, apartando sentimentalismos, que hacer un cambio significativo en la plantilla con los jugadores que sean extracomunitarios o con jugadores que no ocupen plaza de jugador de formación local. Y luego, si no te ofrece eso y el mercado lo que te ofrece son complementos que puedan estar bien en posiciones que te fallan, pues yo sí, me fijaría sobre todo en los exteriores, que es donde ahora mismo pues, puedes ofrecer más dudas, yo creo. La gente, hemos abierto otra vez el buzón de la afición para que nos llegasen preguntas o comentarios. Casi todas han ido por la misma línea de si daríamos minutos a los jóvenes o si Sito, ¿por qué no apuesta por Urban, que hizo un buen partido de Champions? Ya lo hemos comentado. Y tiraban mucho también por qué va a pasar. Que si sería buen momento para, por ejemplo, tú ahora lo hablabas, sentimentalismos has dicho con los americanos. Por Travis Trice, que si aprovecharíamos para mover también este jugador o mover esa ficha, que la verdad es que, en mi opinión, es un jugador que no se ha adaptado. Ha hecho mejores partidos en Champions que en ACB, en ACB absolutamente no se ha adaptado, más allá de no tener feeling en la pista con Jordan Davis, pero es que en Champions, por ejemplo, el último partido contra Darussafaka, empieza muy bien, muy dinámico, mete los 2 primeros triples en los 2 primeros balones que toca, pero luego cuando el partido se pone espeso, lento, cuando hay tantas interrupciones, cuando hay que jugar al 5x5, le cuesta muchísimo y acaba con 5 asistencias, ojo, pero creo que se esperaba muchísimo más porque era tu base titular, tu americano. Pero son asistencias que no son de dirigir realmente, muchas de sus asistencias son de penetrar, que te salte el ayuda y doblar, que también está muy bien, pero no podemos pensar, pues dirige o no dirige por el número de asistencias, es algo que hemos hablado muchas veces. El partido de ayer empieza con un 0-8 en contra, se pide un tiempo muerto y la energía del equipo cambia radicalmente. Se defiende muchísimo más intenso, se sube en líneas, se protege el rebote, se corre más. Y al final, Travis Trice entra a pista cuando Tomás Bella está en su segunda falta y el equipo entero está en un momento en el que está apretando muchísimo y eso permite pues, un juego más dinámico, más rápido, más de campo abierto, que es el que le favorece. Ahora bien, ese ritmo de partido se da por minutos por paréntesis del partido, por paréntesis de minutos muy pequeños. Luego, a un jugador como él, pues le cuesta mucho. Yo, pues sí, básicamente me refería atrás cuando he dicho eso, porque Anderson, partidazo por cierto, tampoco está haciendo la temporada que quizás esperábamos, salvo contados partidos, pero en cuanto a experiencia, vestuario, ejemplo, pues te da muchísimo más. Y luego, pues en el puesto de alero tienes más margen de maniobra. Si un día te falla uno, pues meter a otros. En el puesto de base Tomás Bellas creo que le estamos exprimiendo muchísimo. Hizo también otro partidazo, pero también esta misma temporada nos lo dice, cuando encadena varios. Empezó mal de piernas contra Darussafaka. Pero cuando el partido se pone, y porque además el propio Darussafaka lo busca, por no decir Ozdemir-Oglu lo busca en un momento en el que se ha bajado el partido al barro y hay que mostrar carácter y personalidad, Clinic de Bellas. yo creo que ningún otro jugador de este equipo se siente más cómodo que Tomás Bellas. Bueno, Bellas, Anderson, Radovic, al final son los que tienen más de 30 años y los que tienen baloncesto en su espalda, los que te dicen, ¿quieres bajarte al barro? Pues yo encantado, macho. Y al final, pues yo creo que se vuelve un poco la jugada en contra a Ozdemir-Oglu y el de Darussafaka. Un jugador más competitivo que Tomás Bellas. También es muy picota, pero es Sí. muy competitivo. Por eso yo apuntaba más al base, porque Tomás Bellas, si queremos tenerle a este nivel, no puede ser teniendo que asumir tantísimo protagonismo, tantísimo esfuerzo
jugando 2 competiciones, sobre todo si esta competición, la Champions League, se alarga. Que es lo que queremos, ¿no? Porque eso querría decir que el equipo está avanzando rondas. Así que bueno, pues... O sea, para la gente que te está viendo, que si hay una opción de un americano, sintiéndolo mucho, Travis Trice, tú lo cortarías y entonces, Hombre, si me viene Conor Frankham mañana, que quiere venir aquí, sí. O sea, 2 se van y viene uno. Harías un 2 por 1. 2 por 1 o 1 por 1. Si hay un jugador que te va a venir y te puede cambiar por otro y mantener la rotación tal como está, pero incrementando el nivel de la misma, porque te da esa confianza de que ese jugador te va a rendir, o de que conoce la competición, o de que tiene ya, bueno, pues mucho baloncesto de manera solvente, combinando dos competiciones, pues yo sí que haría ese cambio, ¿no? Porque al final en la ACB pues te estás quedando un poquito por detrás de lo que tú querías. Si no quieres seguir descolgándote y con un calendario que viene que es muy difícil, pues tienes que hacer algo así, un cambio significativo. Al final fichar un Anthony Cashville, por poner el ejemplo, porque es el último jugador que llegó, te puede dar algo, te puede ayudar, pero no te va a dar un cambio significativo. Y otra de las preguntas que nos hace la gente, ¿ficharías un base y pasarías a Travis Trice a la posición de escolta? Yo no lo tengo claro, este movimiento, porque creo que Travis Trice necesita tener mucho tiempo el balón para sentirse importante. Nos hablaban de Conor Frankham, que ahora tú también lo has mencionado, que si podría haber una opción. A ver, Conor Frankham estaba jugando en Gaziantep, que es la ciudad epicentro del trágico terremoto. No sé cómo quedan las cosas en ese equipo ahora, de si van a continuar, si no, porque ahora mismo es un momento de inestabilidad absoluta en Turquía. De hecho, se ha suspendido la Copa del Rey, bueno, la Copa de Turquía, mejor dicho, y por eso se adelanta el partido de Darüşşafaka. Pero hay que recordar que Conor Frankham, al irse a jugar Euroliga, deja de acudir con Georgia a las ventanas FIBA, porque en Zenit en ese momento jugaba la Euroliga, y al no ir con Georgia a las ventanas FIBA, pierde el pasaporte, con lo cual Conor Frankham vuelve a contar, a ser que haya habido algún cambio de última hora, que lo desconozco, como jugador extracomunitario, sin el pasaporte. Así que era la opción que todo el mundo nos estaba comentando. Oye, ¿podría volver Frankham? Pues no sé cómo queda su situación en Turquía, porque él jugaba en la ciudad donde ha sido el epicentro del terremoto, pero está ese hándicap que vuelve a contar como extracomunitario. Sí, yo por eso hablaba que si se hacía cambios, los haría cambios que fuesen drásticos y si no te queda otra que, bueno, que fichar un complemento, que, bueno, que te pueda ayudar, que te pueda dar algo, pues ¿por qué no, no? Pero al final si quieres cambiar a lo mejor el rumbo de la temporada en la ACB, creo que si hay una posición que pide el cambio es en la de base, porque ha pasado ya más de media temporada y la verdad que yo ahora mismo muchísima confianza en una adaptación de Travis Trice a lo que quiere el equipo o un Travis Trice que te vaya a dar buenos partidos semana tras otra, no tengo, lamentablemente. Y mira que en pretemporada yo decía, joder, este jugador me enamora. Pero bueno, creo que ha perdido la frescura, la chispa. También hay que ver, bueno, hay que ver o no, porque a veces no tienes tiempo de hacerlo, pero bueno, de ver cómo juega sin tener a Davis a su lado. Pero bueno, creo que lo de Davis simplemente era una cosita más, ¿no? Que impedía darle su mejor nivel y no tanto la principal. Así que, bueno, yo lo que haría sería pues estar a expensas de lo que el mercado me ofrezca, porque no eres un equipo que pueda entrar al mercado y decidir, sino quedar a lo que dé, a lo que caiga. Bueno, a mí sinceramente no me parece justo echarle la culpa a Jordan Davis de la temporada de Travis Trice. Y no me ha gustado nada la temporada de Jordan Davis, y no tenían Philip entre los dos. Pero bueno, hay que recordar que Jordan Davis se pierde varios partidos por lesión y ahí no es que haya jugado increíblemente bien Travis Trice. Ojo, fue 2 veces jugador de la jornada de la Liga Andesa, pero una de ellas en Girona y hace sus puntos también cuando el partido ya estaba roto. No me vale ser MVP de la jornada así, aunque hoy el galardón se lo lleva. Y luego, pues Jordan Davis tampoco en los últimos partidos o era descarte en Champions, no juega contra el Real Madrid, no se ha visto tampoco a un Travis Trice espectacular, sobre todo en los partidos contra equipos grandes. Lo que les es un poco al contrario que les pasa a muchos americanos, que se motivan y quieren porque saben que es un escaparate,
creo que le han quedado grandes a Travis Trice y que ha rendido mejor en Champions. Así que veremos lo que pasa. Yo también de hacer algún cambio apostaría por él antes de, por ejemplo, que está saliendo mucho también en los comentarios, Ryan Luther. Creo que al final uno es el base titular y del que esperábamos bastante más, ¿no? Claro, ahí también influyen las expectativas que tú tienes en un jugador y en otro. No sé, yo en Real Lucer tampoco tiene unas expectativas enormes y de todas formas, bueno, no tienes un Lucer a lo mejor como el que te esperabas, tampoco creo que muy lejos porque las expectativas, como digo, no eran altísimas, pero sí que estás teniendo un Radovic en su posición que te está dando, bueno, muchísimo más de lo que a lo mejor cabía esperar, sobre todo por los 2 años que viene jugando en Murcia, y no tanto por el nivel de jugador que ya se conoce, ¿no? De sobra en la ACB y concretamente en esta ciudad, pero eh, por compañero de posición y por todo creo que el cambio estaría más en el base. Creo que Tomás Bea necesita un respiro y creo que el equipo necesita también un jugador que le dé pues una frescura que Travis Trice pues no está teniendo, por confianza, por adaptación, por sufrir el scouting rival o por lo que sea, pero no está teniendo. Pero bueno, ya digo, yo solamente haría este cambio si se me presenta un jugadorazo. No arriesgaría. Es que esa es otra. Opciones de mercado, porque mucha gente puede pensar, oye, mira, si estáis hablando de que el club se ahorra dinero con Jordan Davis, además de lo que percibe, ¿cómo no va a fichar? No, pues es que este año, o concretamente después de la pandemia, el mercado en el baloncesto ha cambiado mucho. Ahora muchos jugadores prefieren quedarse en la Liga de Desarrollo, en la G-League, porque ahora las fichas, los salarios son bastante mayores que hace unos años, no les importa no estar en la NBA. Y luego está el mercado asiático que se lleva a muchos jugadores porque también hay mucho dinero y se les paga muy bien, más luego que no se está moviendo nada en Europa. Para que llegamos a entender, si un equipo como es Hamburgo paga 40.000 por un jugador que no estaba haciendo un buen año, también es una muestra un poquito de cómo está el mercado. Hay que ver qué jugadores hay sin equipo, qué jugadores de garantía, que es lo que necesita Lucas Murcia. No sé si hay algunos sin equipo o mirar pues alguna situación de algún jugador que quiera salir de algún lado porque no esté a gusto de algún lado, ya sea de Rusia o de lo que sea. Pero a mí se me antojaría complicado que Lucan pagase una cláusula por 3 meses y medio, que queda una cláusula grande. Ojo, a no ser que ese movimiento fuese pensando ya también en la próxima temporada, que entonces yo quizás sí que haría un esfuerzo. Sí, lo que estabas comentando, hay que, más que, bueno, como decía Alejandro Gómez, que no hay jugadores en paro. Bueno, en mitad de temporada siempre lo que tienes que también es, incluso más que en la postemporada, fiarte de los agentes y preguntar y, bueno, y saber si alguno de sus clientes está descontento en su equipo y a ver si se puede buscar una salida que sea fácil, porque una vez pagar 40.000 euros, pues, no sé, ahí entonces no hablaremos de lo positivo de la salida de Jordan Davis tanto en lo económico, que era lo que se destacaba. Eh, Creo que bueno, pagar tantísimo dinero por un jugador, a no ser como decía, fuese alguien que te vaya a subir el nivel de inmediato, creo que es algo que se descarta. Y, y eso, tienes que esperar bueno, que una gente te diga, pues mira, este cliente mío aquí no está encajando muy bien con los compañeros, con el entrenador, con el equipo, lo que sea, o bueno, está rindiendo bien, pero tiene ambición de probarse en la ACB o de volver a la ACB y por ahí buscar una opción, pero no hay mucho más ahora mismo que a lo que se pueda agarrar la gerencia de Lucas Murcia. Oye, que nos estamos centrando mucho en Jordan Davis o en un posible sustituto. Vamos a brevemente, porque ya se nos ha ido mucho tiempo, a comentar que Lucas Murcia ganó su partido contra Darusafaka y que, oye, empieza a encarrilar esa posible clasificación para las eliminatorias de Champions. Después de esta fase ya empiezan las eliminatorias. Si terminas primero de grupo, factor pista a tu favor, será el mejor de tres. Si eres segundo, pues no tienes, no se juega el de desempate en tu casa. Mirando números, solamente ganando en Bilbao ya estarías clasificado. Haga lo que haga Bilbao, aunque pierdas tú los demás. Con ganar en Bilbao estarías clasificado. Sí, Si pierdes en Bilbao, quizá necesites 2 victorias más, que bueno, sería en la pista de Darusafaka y en casa, vamos, los 2 que te quedan. bueno, es que quedan 3 partidos y
a Darusafaka le sacas 2 y a Bilbao 1. Es que Darusafaka prácticamente... Bueno, creo que hay 3 equipos peleando por una plaza y creo que Darusafaka prácticamente ya los ha eliminado de esa lucha. Y luego el otro Bilbao, el que le sacas 18 puntos de diferencia en el partido que juegas aquí en Murcia. Así que bueno, digamos que si hay un favorito por esa segunda plaza de los que van por detrás de Tenerife, es el Lucas Murcia. Ahora hay que refrendar ese favoritismo, sobre todo mirando lo que haga Bilbao y el partido que vayas a jugar allí. Pero yo, si tuviese que apostar por quién se clasifica, pues creo que Lucas Murcia tiene más posibilidades. Creo que la primera plaza, bueno, es soñar muy alto porque Tenerife está en un nivel de forma increíble. El otro día salimos pero ya estadísticas. clasificado, quizá no va a perder los 3, porque es un equipazo, ni va a perder 2, pero quizá alguno sí se deja pensando en que, bueno, tiene la Copa del Rey, está rotando también en ACB, oye, que igual ese partido de Tenerife en casa ya les ganaste por 20 puntos en Liga. Es Sí. cierto que luego pierdes por 20 ahí en Champions, pero se puede intentar sacar. Sí, verdad que cuando jugaron contra el Real Madrid antes de la Intercontinental, descartaron a Marcelinho y a Shermadini, que son el ABC de este equipo. Bueno, un poco injusto a veces decir eso por otros jugadores que tienen como Fittipaldo, Salin, etcétera, pero sí que es verdad que bueno, son los 2 jugadores más reconocibles del equipo y de ese estilo que tiene Chupi Reta. Pues bueno, vamos a ver si aflojan un poco los canarios, pero yo la verdad que en lo que pienso en la segunda plaza, creo que el entrar en cuartos de final sería cumplir de sobra el objetivo, sería ponerle no sé si tanto decir como un éxito a la temporada europea, pero bueno, prácticamente. Y bueno, luego, bueno, eliminatorias con factor pista en contra, ya sabe este equipo también que se pueden sacar adelante. Y una de las últimas preguntas, y con esto terminamos, hilándolo con la Champions, que nos decía un oyente que si iríamos 100% en la Champions y dejaríamos un poco de lado la ACB, visto que el playoff, perdón, se antoja complicado. Ahora mismo el UCAM está a 2 triunfos. ¿O qué haríamos? A ver, yo apostaría muchísimo por la Champions. Esto yo lo llevo defendiendo desde antes de que el UCAM se descolgase y de que terminase la primera vuelta. Pero creo que iría a amarrar una plaza por Europa la próxima temporada vía ACB, que ojo, va a estar complicada porque el relevo ha contado, sacó la noticia de que Gran Canaria va a apostar por la Champions, con lo cual Tenerife, Gran Canaria y Unicaja van a terminar por delante de ti y además veremos si tienen licencia para otras temporadas. Con lo cual igual solamente hay una plaza libre para Champions. Breogán, Obradoiro, los gallegos ahora te sacan 2 victorias, si no me equivoco creo que son 2, ¿no? Y además te ganaron en el partido de ida. Oye, hay que intentar pelear también contra... Yo intentaría ir a por las 2 competiciones. Es que, es que lo voy a decir, es que creo que no se puede elegir. Es que al final en la Champions, si tienes un poco los cuartos de final encarrilados, tienes que lanzarte a por ellos. Pero es que, Pero vamos, que no tiraría a la Champions, no, iría a no, intentar ganarla. no, ¿cómo voy a tirar la Champions cuando tengo los cuartos de final a tiro de piedra y luego los cuartos de final a una eliminatoria que quién sabe lo que puede pasar y te metes en una Final Four? Y Pero que no olvidemos la pasta. Cada vez que pasas de ronda es pasta. sí, entonces, pero claro, por otra parte, si quieres seguir estando el año que viene en Europa, pues tienes que hacerlo bien en tu liga. Entonces, es que creo que no se puede elegir. Es que al principio de temporada siempre se escucha lo de lo importante es la CD. Bueno, lo importante es la CD, pero si vas pasando de rondas en Europa y se te va poniendo la cosa a favor, lo importante también es Europa. Es que creo que no tienes mucha elección. Tienes que ir a por las 2 competiciones, aunque el equipo físicamente pues va a estar sufriendo, porque al final ir a por todas las 2 competiciones se lo pueden permitir pocos equipos sin que se le vaya a descojoningar ninguna. Pero claro, si tienes la Pero C ojo, que que... competir en Europa, por mucho que digamos que lo que nos da de comer es la liga, competir en Europa es la llave, primero, para patrocinadores y Sí, segundo, en el mercado. Puedes optar a mejores jugadores claro. por el hecho de jugar 2 competiciones. Si no, se me antoja muy imposible que Taylor, Webb, Anderson, McFadden incluso hubiesen llegado a Lucas Murcia para jugar solo una competición. Aunque, ojo, McFadden llegó cuando solamente había una, pero el retenerlos después a Ujú. jugadores de este calado, yo creo Bueno, que es y difícil. Taylor y Webb llegaron también en una sola competición, pero todavía No sin, había
siendo unos desconocidos un poco para el primer nivel europeo, que ahora están los dos jugando en la Euroliga, pero en el momento en el que llegan aquí son jugadores que todavía tienen que hacerse un nombre en Europa. Entonces, bueno, si quieres depender de tener un poco la suerte, entre comillas, porque al final es que tengas buen ojo, pero también la suerte de que un desconocido te dé el nivelazo que te han dado jugadores así, es muy difícil. Pero en cambio, si juegas en Europa, pues bueno, vas con más seguridad, ¿no? A ese mercado de buenos jugadores, de jugadores que sepas que te van a dar un nivel, o que te van a dar unas cosas dentro del vestuario, que les habla una trayectoria. Tienes que hacerlo bien en Europa porque te da muchísimo, pero es que también tienes que hacerlo bien en la ACB si quieres seguir jugando en Europa. Así que no, yo creo que no hay elección posible. Bueno, veremos lo que pasa estos días. Como he dicho, el UCAM Murcia va a tener unos días libres, sus jugadores, el cuerpo técnico, todos van a tener días libres, pero nosotros seguiremos aquí. La semana que viene volveremos a comentar si ha habido movimientos, si ha habido sustituto de Jordan Davis o si por el contrario, a corto plazo la plantilla se queda como está. Emilio, gracias por este ratito y disfruta este fin de semana de la Copa del Rey, si tienes tiempo. Pues igualmente a disfrutar de los partidos con más tranquilidad que el año pasado. Hasta luego. Hasta luego.